¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión del primer programa Rumbo a la Constituyente. Lo hemos titulado así porque este es un camino que seguramente no será fácil, y por eso que hemos querido abrir esta ventana en Revista Periodismo del Sur para que usted pueda informarse de lo que es la Constitución, quiénes son los postulantes a la Constituyente y dejar dispuesta la información para que usted finalmente defina para dónde va su gusto. Ya tenemos ahí en imagen a un costado de la pantalla a uno de los postulantes del Distrito 26, Juan Luis Ossa, que seguramente, por lo que veo, estará en Chiloé, si no me equivoco. Así es, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro en Tenaún, comuna de Alcagüe, con vista a la isla de Mechuque. Qué lindo panorama para estar trabajando en todo caso y lindo el tiempo también. Juan Luis Ossa es un licenciado en Historia y tiene un doctorado en Oxford. Por lo tanto, la historia también la lleva impregnada por el lado familiar, por el lado de la madre. Y por el lado del padre tenemos un abogado, dos hermanos abogados, pero el historiador se metió en esto de la constituyente. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de irte formando en la historia y metiéndote en este tema de las constituciones del mundo, en definitiva, porque tú también has abarcado otro tipo de estudios. Efectivamente, Jorge, yo vengo de una familia muy humanista, muy lectora, muy consciente de la importancia de las letras y al mismo tiempo muy consciente de la importancia de la política bien entendida, ¿no? De la importancia de que las democracias representativas con buena política pueden sobrevivir mejor que aquellas que tienen mala política. Y yo la verdad es que crecí en este ambiente humanista y desde muy chico me interesé en la lectura de novelas primero y luego en la lectura más histórica, más historiográfica. Y entré a estudiar historia en la Católica, en Santiago. Y luego de un par de años me doctoré en la Universidad de Oxford con una tesis sobre la independencia de Chile, cuyo último capítulo, de hecho, está concentrado en Chiloé. Tú sabes que Chiloé fue el último bastión realista que cayó en manos, digamos, de la República, ¿no? Y tengo todo un capítulo dedicado a eso. Y con el paso del tiempo me fui concentrando en la historia política de Chile, siglos XIX y XX, y más específicamente en el último tiempo en la historia electoral y luego también en la historia constitucional. Y producto de ese interés, de esa pasión por la historia, de esa familia tan humanista, escribí Chile Constitucional, el libro que apareció hace un par de meses y que recorre la historia de Chile desde la mirada de los procesos constituyentes, de sus constituciones, con el objeto de darle una mirada más de largo plazo a lo que estamos experimentando hoy, ¿no? Creo que es bueno salirnos un poco del presente, preguntándonos cosas que tienen que ver con el pasado para luego tener un mejor futuro. Juan Luis, en el plano personal también Chiloé tiene una sensación especial para ti. Hemos podido ver tu registro de Instagram, donde has levantado alguna información de pequeño, de tu padre. Entonces, esa relación también hoy día que estás caminando por esta ruta de la Constitución, de la Constituyente, yo creo que es mucha energía para tu trabajo cotidiano. ¿Cómo ves esa parte? Absolutamente, Jorge. Mira, a mí cuando me ofrecieron o cuando empecé a conversar la posibilidad de ser candidato a la constituyente, yo inmediatamente dije, ok, yo me la voy a jugar, pero por el Distrito 26, por mi amor, por mi apego por Chiloé, y en extensión, por supuesto, por Puerto Montt, Calbuco, Maullín y la provincia de Palena. ¿De dónde nace ese amor? Bueno, en primer lugar, y como tú bien decías, y lo subí a Instagram porque encontramos una foto maravillosa, sí. Mi padre fue candidato a diputado por el Partido Nacional en 1969, cuando tenía 26 años. Sus jefes de campaña fueron dos personas sumamente conocidas acá en la isla, don Nano Borges y don José María Vera. José María Vera, de hecho, es el abuelo del actual alcalde. De Castro. En esa elección perdió, pero luego fue diputado el año 73, que duró, como todos sabemos, hasta el 11 de septiembre. Pero yo, cuando nací en 1982, y sobre todo, yo diría, a fines de los 80, empecé a crecer escuchando este amor por Chiloé, las andanzas de mi padre haciendo campañas completamente distintas a las que hacemos hoy, ¿no? Bueno, quizás la campaña hoy con pandemia se parezca un poco en dificultad, pero desde fines de los 80, principios de los 90, que ese amor se me impregnó ya más personalmente, y ahora yo tengo una historia de vida con Tenaún, con Quicaví, con Kemchi, con Dalcahue, que son, yo diría, mis barrios chilotes, ¿no? Entonces, cuando se abrió la posibilidad de ser candidato a la constituyente, yo no dudé. Yo dije, ok, pero desde Chiloé, para Chiloé y por supuesto para los puertomontinos y los habitantes de Palena. Es una historia muy larga, muy linda y muy familiar.
Claro, aquí no hay una sensación de acomodo en términos de hay un cupo, me voy para allá, sino que también hay una suerte de No, no, cercanía, no, una vinculación exacto. fuerte. Y aparte que, Juan Luis, ya entrando un poquito en materia, el tema de los constituyentes hay que verlo como un tema que, si bien es cierto, representan o se eligen a través de estos distritos, finalmente son constituyentes nacionales, porque van a haber materias que nos interesan a todos, pero tienen algunos aspectos más locales. Entonces, esa es la finalidad que de repente la gente quizás puede perder un Efectivamente. poco la noción. Sobre eso me gustaría, primero que todo, entrando en materia, sobre tu libro, Chile Constitucional, ¿qué aspectos crees tú, así como un breve resumen, podrías tú ya de lleno ponerle como sello personal desde ese material que trabajaste a la discusión de la Constitución que queremos para Chile? Bueno, yo creo a ver, mi libro, como te decía, recorre la historia de Chile desde los procesos constituyentes, desde la mirada de sus constituciones. Y tiene una de sus grandes hipótesis, o de sus hipótesis principales, es que Chile ha tenido una tradición constitucional que ha ido aumentando, que ha ido creciendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y esa tradición, creo, nos puede arrojar muchas luces para cuando nos sentemos a redactar la futura constitución. ¿Por qué creo esto? Porque creo que, si bien era importante encaminarnos hacia un nuevo pacto constitucional, yo voté por el apruebo, al mismo tiempo, una comita seguida, he dicho siempre que eso no significa empezar el país de nuevo. No creo que estemos en situación de que tengamos que construir todas las instituciones de nuevo o todo el funcionamiento del Estado de nuevo. No creo en ese sentido en la hoja en blanco. Creo, como te decía, que tenemos una larga tradición constitucional, que la podemos poner al servicio del presente para, digamos, pensar en las generaciones futuras, porque estoy convencido que las constituciones, Jorge, son pactos entre generaciones, entre los que nos dejaron, nuestros muertos, los que estamos vivos, pero también los que vendrán, nuestros hijos y nuestros nietos. Es eso lo que hace una constitución. Entonces, empezar de cero el país, a través, por ejemplo, de esta constitución, sería un error muy grande, ¿no? Entonces, votar por el apruebo, en resumen, no significa refundar completamente todo el engranaje, digamos, la institucionalidad política, ni económica, ni social. O sea, lo que tú planteas claramente trata de justificar o echar abajo el mito de la hoja en blanco que se ha querido como instalar en algún minuto, ya sea como un concepto de propaganda, lema o lo que haya sido. Claramente las constituciones hay que recuperar toda la historia que tenemos para atrás, lo bueno y lo malo, y tratar de acomodarlo a los 40, 50 años que vienen para adelante. Como dices, mezcla generaciones, mezcla momentos distintos del país, y eso es el aporte que en definitiva la constitución que ustedes redacten, si que llega a la convención, deben aportar. Mira, yo he estado viendo algunas declaraciones tuyas en torno a este tema las tengo aquí apuntadas por si acaso se me ven leyendo, para no equivocarme. Justamente tú dices ahí que todo proceso de cambio debe mirar y considerar el pasado, y en el caso de la Constitución también, y planteas que son estos pactos intergeneracionales. ¿Cómo crees tú que se va a dar? Porque también sabemos que hay muchos candidatos que son o de una generación más actual y reniegan un poco de lo construido hacia atrás. No todo fue tan malo atrás, no todo fue tan bueno, pero ¿cómo crees que se va a dar esa discusión generacional también ahí en el... Es una gran pregunta, Jorge, y la verdad que me preocupa muchísimo. Yo soy historiador, como te decía al principio, y ¿Sí? estoy convencido de que el pasado nos puede ayudar a comprender de mejor forma el presente. Eso es lo que nosotros aprendemos en el primer año de la licenciatura de Historia y luego nos convencemos de eso, ¿no? Y yo voy a apelar constantemente a la idea de que el pasado nos puede ayudar a comprender de mejor forma el presente. Y cuando uno lo lleva, digamos, al terreno constitucional, efectivamente, el pasado, que tiene que ver con la tradición, con nuestra historia, nos puede ayudar a comprender de mejor forma las preguntas del presente. Por supuesto que la Constitución también tiene que tener una mirada de futuro, porque al final de cuentas, tiene que ser una Constitución del siglo XXI, que esté mirando en el siglo XXI. Pero no puede ser una Constitución, creo yo, Jorge, que únicamente responda al año 2021, ¿no? Porque es probable que esa Constitución se quede corta en 10 años más y que nuestros nietos y nuestros hijos, antes que nuestros nietos, piensen cuestiones completamente distintas a nosotros. Lo que significa que las constituciones tienen que ser pactos intergeneracionales, pero además pactos muy generales, ¿no? Si son demasiado específicos, es probable que ese articulado se quede muy corto y que entonces estemos en 10 años más o reformando la Constitución o haciéndola todo de nuevo.
Y la verdad que hacer constituciones cada 10 años es un gran problema de gobernabilidad, genera un gran problema de gobernabilidad, porque genera mucha incertidumbre. Yo no le tengo miedo a la incertidumbre, no le tengo miedo al debate político y a la discusión, para nada. Sin embargo, creo que el país necesita una constitución perdurable en el tiempo para que volvamos a vivir en paz, que es lo que me da la impresión la mayoría de los chilenos y chilenas quiere, ¿no? Volver a vivir en paz. Para lo cual la constitución tiene que mirar, ¿no?, hacia atrás para recoger todo lo bueno, pero también hacia adelante y que no se quede únicamente en el estallido social o en el 2021 o en el 2022, que es el año cuando se va a publicar la Constitución. Juan Luis, un tema también que estuvo en boga para el apruebo o el rechazo fue qué participación o qué papel en esta nueva Constitución, en esta nueva discusión de la Constitución, va a jugar el gobierno. ¿Juega un papel, cómo debería ser? ¿Neutral? ¿Emitir mensajes? ¿Jugarse por una posición? Porque en el apruebo y el rechazo se dio una situación que algunos partidarios del gobierno estaban por el apruebo y otros por el rechazo, y ahí como que fue todo medio tibio. Pero en esta discusión que viene ahora, ¿cuál es la posición que el gobierno debería optar? ¿Neutralidad? ¿Sacar algún tipo de mensaje, llamado? ¿Cuál crees tú que debería ser la postura? A ver, partiendo por el apruebo y el rechazo, a mí siempre me pareció sumamente legítima ambas posiciones, ¿no? De hecho, que hayan diferencias en la centro derecha y en la derecha no me parece nada de mal, me parece muy bien, porque creo que la sociedad chilena es muy compleja, es muy heterogénea, y por lo tanto, si pensáramos todos igual, la verdad que no estaríamos haciendo trampa en el solitario o disparándonos en el pie, porque la verdad no sería cierto, ¿no? Entonces, insisto en la legitimidad del rechazo y la legitimidad de la prueba. Ahora, al mismo tiempo creo que ya eso es historia y por lo tanto hay que mirar hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el rol del gobierno? Yo creo que el gobierno se la tiene que jugar muy fuertemente para que el proceso constituyente sea de primera, o sea, se logre efectivamente, que sea el gran garante de que las reuniones se lleven a cabo, de que el reglamento constituyente se apruebe, ojalá lo antes posible, para lo cual será bueno, digamos, que el gobierno negocie con los miembros de la Asamblea y lleguemos rápido al mecanismo de votación y al mecanismo de negociación de las normas, todo lo cual permitirá, como te decía, la garantía de que el proceso se lleve a cabo correctamente. Y que todas las, digamos, amenazas a rodear la convención, a que esto esas críticas que sostienen que esto se va a discutir únicamente entre cuatro paredes, etcétera, todo eso, toda esa crítica, toda esa versión muy negativa de lo que ha ocurrido en el país desde el 15 de noviembre que se firmó el acuerdo, creo que son fáciles de sortear si es que el gobierno y la convención están en la misma línea. ¿Cuál es esa línea? Que la Constitución se redacte bien, rápido, y que ojalá el plebiscito de salida de, por decirte algo, agosto del 2022 sea un plebiscito muy participativo, y ojalá que la opción sí sea mayoritaria. Ojalá que tengamos una constitución en donde todos nos sintamos partícipes, en donde todos estemos en esa casa. ¿Te fijas? Y que no sea 49-51, porque eso es otra vez volver a pelearnos por la legitimidad de la Constitución. ¿Te fijas? Si una Constitución tiene, por decirte algo, un 80% de apruebo, significará que la Constitución es buena. Y significará que la Constitución nos llena a todos, intergeneracionalmente y políticamente. Juan Luis, poniéndonos un poco en el plano, siendo un poco negativo, para que ponerse en todos los frentes, ¿qué pasa si algunas discusiones específicas de la Carta Magna se empiezan a ventilar, podríamos decir, de alguna manera, de nuevo en la calle, a la presión social? ¿Cómo crees que se pueda dar ese trasfondo de la discusión que puedan tener ustedes si son electos afuera? Porque esto yo creo que va a ser tema por tema, no sé, pues yo como irá a funcionar la convención, capaz que hoy día digan, hoy día se va a analizar tal tema y los grupos que están en contra o a favor puedan generar alguna situación de inestabilidad. Esa situación, el trasfondo, ¿cómo lo ves tú ahí? Sí, es muy probable que la demanda por la transparencia crezca y crezca a medida que van pasando las semanas de la constituyente. Eso no me cabe ninguna duda. Y hasta cierto punto me parece bien. Sí, al mismo tiempo creo que los espacios de negociación política son importantes de tener. Lo que ocurre es que lo que tenemos que intentar hacer, no solo en la campaña, sino una vez instalada la constituyente, es que hayan espacios de participación ciudadana que luego sean representados por los miembros de la constituyente.
Aquí es el juego de la participación y cómo representamos esa participación. Nosotros tenemos una democracia representativa, tú lo sabes bien, Jorge, Sí. que significa que nosotros los representantes, si es que yo llego a la convención, representamos a los representados. Pero para hacerlo necesitamos insumos participativos, ¿no? Necesitamos de la participación ciudadana. Solo así, por ejemplo, las demandas del Distrito 26, que es donde yo estoy instalado y trabajando fuertemente, se van a poder discutir en la gran instancia representativa que será la convención. Es hacer del problema local, a través de la participación, un problema nacional. Entonces, ese tránsito, ese camino político es el que tenemos que tener muy claro, ser muy abiertos con la ciudadanía, decirles, miren, van a haber espacios de participación y luego los representantes van a intentar plasmar de la mejor forma lo que se haya discutido, lo que se haya conversado en esos espacios. Juan Luis, también otro tema que no hay que desconocer, que en medio de esta, tú lo planteaste en alguna entrevista también que leí por ahí, esto de que un presidente pueda estar eligiéndose con una constitución y asuma uno nuevo con una otra constitución, y bueno, a lo mismo hoy vamos a tener una discusión en medio de una campaña electoral parlamentaria y presidencial. ¿No puede presidencializarse la discusión de la constitución? ¿Tiene algún temor respecto de eso? Bueno, cabe la posibilidad cierta. A ver, lo que sí es cierto es que el próximo presidente o presidenta de la República va a entrar con una constitución, claro, y va a salir con otra. Sí. Eso es lo único que lo sabemos, salvo que en el plebiscito de salida ganara la opción no, que la verdad no lo creo. Porque si gana la versión no, pucha, que hicimos claro mal el trabajo, ¿no? Ya. Pero no nos pongamos en ese escenario. Entonces sabemos que el próximo presidente o presidenta va a asumir con una constitución y va a salir con otra. Lo que no sabemos todavía es si ese presidente o esa presidenta va a asumir con un régimen presidencialista y va a salir con un régimen semipresidencialista o un régimen parlamentario. Ese es un cambio estructural con el cual yo tengo serias dudas, ¿no? Serias dudas de que uno vaya a mejorar la gobernabilidad, que se pueda implementar de buena forma en un año de constituyente, que el país tenga una tradición semipresidencialista o parlamentaria. Yo tengo mis serias dudas, pero obviamente hay que discutirlo. Pero esa me parece que es una de las grandes incertidumbres. ¿Qué tipo de régimen político vamos a tener? Y por lo tanto, ¿qué tipo de Estado vamos a tener hacia abajo? ¿No? Porque si cambia el régimen de gobierno, tiene que cambiar, pero un sinfín de instituciones hacia abajo. ¿Queremos constitucionalizar el país por otros 10 años? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Estamos dispuestos a estar en esta discusión por otros 10 años? Porque eso es más o menos lo que demoran en implementarse las constituciones. Hay que ser muy honestos con la ciudadanía. No va a cambiar la situación de la noche a la mañana. Y ahí entonces creo la pregunta por el régimen político, si acaso conviene o no encaminarse a un semipresidencialismo, para qué decir hacia un parlamentarismo, hay que tenerla en mente. Juan Luis, tú has abordado también, y se ha abordado por parte de otros candidatos, bueno, esta dificultad que va a tener el presidente, va a tener que tener mucha capacidad la presidenta o el presidente, porque se va a encontrar con esta situación que estamos conversando. Pero además está el tema, llevándolo al plano al Distrito 26, de la denominada descentralización, para otros regionalización, el concepto que se va barajando. Algunos candidatos ya están proponiendo, por ejemplo, reducir los ministerios para fortalecer las regiones. ¿Cómo ves tú en la Constitución el tema de la descentralización efectiva? Porque desde los 90 uno viene escuchando que se van haciendo reformas, la última, la elección de los CORE, ahora gobernadores. ¿Cómo ves esa situación plasmada en la Constitución? La verdad que antes de los 90, Jorge, porque a principios del siglo XX, en la década de 1920, se intentó un primer proceso de regionalización. Luego un segundo proceso de regionalización en los 70 y en los 80. Y en ambos casos terminamos centralizando más que descentralizando lo que queríamos supuestamente descentralizar. Sí, y desde entonces la discusión en los 90, como decías tú, está una y otra vez en torno a la descentralización, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etc. A ver, yo un par de cosas. La idea de, no me cierro, pero la idea de que haya, por ejemplo, 5 grandes regiones, macroregiones, no me convence del todo porque es probable que terminemos centralizando nuevamente. ¿En dónde? En las 5 grandes capitales regionales, que serían Santiago, Valparaíso, Concepción, por decir algo, ¿no? Probablemente tendríamos más recursos, pero esos recursos, estimo, porque así lo demuestra la historia, se concentrarían nuevamente en las capitales regionales. Más bien, creo que lo que deberíamos discutir en la convención es cómo separamos el poder, cómo equilibramos el territorio para que
los recursos políticos y presupuestarios no se queden únicamente en las capitales regionales, sino que bajen también, por ejemplo, a Dalcahue, que es donde yo vivo y en donde veo problemas todos los días que tienen que ver con decisiones políticas, decisiones administrativas y decisiones presupuestarias. Cualquier descentralización inteligente, que es el concepto que estamos utilizando junto a otros candidatos a la constituyente por el sector, debe partir por entregarle mayor autonomía política y mayor autonomía administrativa a las municipalidades y también a los gobernadores regionales, a los delegados presidenciales, cuando estos cambien después a mediados del próximo año, y también, por supuesto, mayor autonomía presupuestaria. Si no tienen presupuesto, es imposible que se genere una verdadera descentralización. Y la descentralización inteligente es efectiva si es que logramos que recursos que se producen en la región se queden en la región. Si logramos que decisiones que muchas veces se preguntan en el MOP en Santiago se puedan tomar acá. Que haya una verdadera conexión entre el gobierno municipal y el gobierno provincial y regional. Esas son las políticas públicas que tenemos que pensar cuando nos sentemos a discutir, bueno, ¿cómo vamos a distribuir el poder territorial en la nueva Constitución? Para terminar con esta pregunta. Chile es muy heterogéneo, es muy distinto. Por lo tanto, la Constitución va a tener que tener una mirada muy abierta para que efectivamente esa promesa que hemos llamado regionalización o descentralización se plasme efectivamente en políticas públicas de largo alcance. También lo que tú planteas muchas veces la discusión acá en la 10ª región y en otras regiones, yo creo que este tema va a ser central porque hay muchos representantes de regiones. El tema de que las empresas grandes generalmente tributan en Santiago, esos recursos se van a la zona central, y uno no se ve de vuelta aquí en nuestra zona. Esa es una de las problemáticas que seguramente se va a tomar la discusión. Tú ya lo planteaste otra materia sobre esto del régimen presidencial, semipresidencial. Desde tu perspectiva, ¿Chile está preparado para hacer un cambio así radical en este minuto? ¿Cómo lo ves? Mira, antes de entrar en eso, que yo creo que es un temazo, efectivamente creo que las empresas, las industrias locales deberían tributar preferentemente adentro de la región. Claro. Y los recursos que se generan, fiscales que se generan, digamos, deberían quedarse en la región. Es una forma de darle mayor autonomía presupuestaria a las regiones, ¿no? Ahora, respecto a lo segundo, ¿está el país preparado para encaminarse a un régimen semipresidencialista? Mira, yo, como te decía antes, yo tengo mis dudas. Y tengo mis dudas por varias razones. En primer lugar, porque significaría cortar esa vieja historia, esa vieja relación entre la ciudadanía, el voto y la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros en un régimen presidencial, cuando vamos a las urnas, votamos por una persona que sabemos que va a gobernar después. Correcto. En el régimen semipresidencialista, vamos a elegir a una persona que va a ser el jefe de Estado, pero esa persona no va a gobernar. La persona que va a gobernar va a ser elegida por el Congreso. Por lo tanto, va a haber un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que podrían ser de la misma coalición, pero también podrían ser de distinta coalición. Lo que se generaría es la llamada cohabitación. La cohabitación del ejemplo francés, donde hay un jefe de Estado que piensa A y un jefe de gobierno que piensa Z, y no hay políticas públicas posibles, ¿no? En el caso del parlamentarismo es incluso más extremo, porque ya ni siquiera votaríamos por un jefe de Estado, votaríamos por nuestros respectivos parlamentarios, quienes serían los que nombrarían a un primer ministro. Pero en ambos casos ya se pierde esa relación de la ciudadanía, el voto y la autoridad. Porque en ambos casos sería el Congreso. Yo la verdad que el Congreso con la bajísima representatividad que tiene y con la gran crisis de legitimidad que tiene, no lo veo muy digamos, no veo a la ciudadanía muy en sintonía de que sea el Congreso quien elija a quienes nos gobiernan. Pero más allá de eso, creo que la principal razón es que, uno, tenemos una historia presidencialista que yo creo que se podría moderar. No quiero decir que tengamos que mantener el régimen tal cual como existe. Y dos, pucha, tenemos una relación muy cercana nosotros los chilenos con el voto y con la autoridad. Yo, en un año de trabajo de la Constituyente, yo no me arrojaría de esa forma a quitar, a borrar esa historia. Juan Luis, estaba viendo aquí los plazos. Básicamente
son 9 meses más 3 de prórroga. Se calcula que se podría instalar la convención entre mayo y junio, más o menos, con el plebiscito de salida en agosto del 22. Estos plazos, de acuerdo a tu experiencia, Sí. ¿dan para hacer una constitución? O algunos dicen que es muy breve, muy acotada. ¿Debería darse? ¿Cómo andaríamos con los tiempos? Mira, en Latinoamérica hay dos tipos de ejemplos. Está el ejemplo colombiano, cuya asamblea constituyente se demoró 5 o 6 meses en redactar una constitución, y el caso venezolano, que sabemos que se demora todos los días en hacer la constitución, porque no se desarmó nunca la asamblea constituyente. Es una asamblea permanente. ¿Te fijas? Yo creo que la decisión de digamos, se aprobó primero en el acuerdo del 15 de noviembre y luego por la comisión técnica que preparó todo el entramado que permite la nueva constitución, de hacer una constituyente de 9 a 12 meses, fue una solución buena, positiva. Es posible. Es corto el periodo, pero es posible, es posible. Si lo hubiéramos alargado más, el choque entre el Parlamento, entre el Congreso y la Asamblea habría sido inevitable y muy largo. Y entonces se habría eternizado la discusión constitucional. Y nosotros necesitamos resoluciones constitucionales rápidas. Ahora, Jorge, la implementación de la Constitución es otra cosa. Ya, es importante la redacción, yo creo que la vamos a alcanzar a hacer en un año. Pero la implementación puede tardar mucho más, puede tardar 5 o 10 años, dependiendo de cuán profundos sean esos cambios, ¿no? Juan Luis, mira, para ir cerrando ya, respetando tu tiempo, igual algunas cosas, preguntas que volvemos a un plano más de lo que dice la calle, la gente. Con esta constitución, ¿se arreglan los problemas de las pensiones? ¿Se arregla el problema de la salud? ¿Los problemas de la educación? ¿Qué le podemos decir a la gente en relación a eso, que se genera expectativa? Hay que hacer un ajuste de expectativa antes de entrar en materia constitucional, parece. Mira, Jorge, a mí me encantaría decir que sí, que se van a arreglar inmediatamente las pensiones, que se va a arreglar inmediatamente la salud, que se va a arreglar inmediatamente la educación, etc. Pero yo le estaría mintiendo a la ciudadanía, a los vecinos y las vecinas. No estaría siendo sincero. También me encantaría decirle que se va a acabar la delincuencia y el narcotráfico, como dicen algunos por ahí. Pero ninguna de esas cosas es verdad. Ahora bien, y esto es importante, la Constitución, al ser el marco general, abre la puerta para implementar buenas o malas políticas públicas con el paso del tiempo. Si nosotros tenemos una mala constitución que, por ejemplo, garantice toda serie de derechos, es probable que sea muy difícil implementar esos derechos en el tiempo. Pero si tenemos una buena constitución que garantice aquellos derechos que son muy importantes para la ciudadanía y que además se pueden implementar rápido, vamos a tener una mejor constitución y por lo tanto vamos a tener una mejor política pública en el futuro. Entonces, hay que ir con honestidad, con ser muy sinceros y decirle a la ciudadanía, mire, la Constitución no va a cambiar sus condiciones materiales de la noche a la mañana, pero si tenemos una buena Constitución, en el futuro, que yo espero sea muy cercano, vamos a tener buenas políticas públicas. Eso es lo que tenemos que decirle a la ciudadanía. Eso es hablar con la verdad. Juan Luis, te quiero agradecer. Realmente quedan muchos temas en el tintero. Yo sé que la gente realmente se pregunta por el tema de la mujer. Yo te iba a preguntar un tema personal. Te lo doy como título porque el Colegio de Periodistas, del cual yo soy presidente aquí en el Consejo Décima Sur, a nivel nacional está postulando la posibilidad de insertar o incluir en la Constitución el derecho a la información, que es un aspecto igual relevante en esto del contexto de las comunicaciones que estamos involucrados hoy día, donde hay mucha información. Pero espero que en otra oportunidad, Jorge, podríamos abordar eso y otras materias. Yo te deseo éxito, independiente del resultado. Me encantaría, Jorge. La experiencia, yo creo que teniéndola ahí en Chiloé con ese paisaje, yo creo que te cargas de energía todos los días y que la honestidad que he planteado hoy día en el trabajo, yo creo que es lo que finalmente la gente puede valorar. Es una elección distinta esta, la gente tiene que entender, aparte que ha sido una elección hasta ahora limpia, no hay descalificaciones, como que yo creo que la Constitución de a poquito se está entrando a tomar en cuenta por el chileno y eso es algo positivo y este espacio busca eso, un poco eso. Juan Luis, la despedida. Perfecto, muchísimas gracias, muy buena entrevista, gran conversación y por favor estemos en contacto porque efectivamente hay muchos temas en el tintero y que son importantes para la ciudadanía y para el futuro, eso es lo más importante, son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a vivir bajo esta Constitución, por lo tanto
tenemos una responsabilidad grande de hacerlo bien. Así que encantado de volver a hablar con ustedes, Jorge. Ya, Jorge, muchas gracias a ustedes que nos sigan viendo a través de Revista Periodismo del Sur. Este fue Rumbo a la Constituyente, que esperamos la próxima semana tener a otro postulante al Distrito 26. Que estén muy bien, nos encontramos. Chao. Chao.